Hola, soy Lauren Hutton. Cada año miles de familias descubren que sus hijas sufren una grave enfermedad que hace que luchen contra su cerebro y su cuerpo. Los trastornos alimenticios, como la anorexia y la bulimia, suelen ignorarse, se ocultan con facilidad o se disimulan tras las falsas apariencias. Aunque yo no sufrí este problema, muchas otras modelos como yo lo padecieron y pagaron muy caro por ello. El tratamiento permite que la mayoría de las personas que sufren trastornos alimenticios se recuperen. Por desgracia, algunas no lo logran. Están a punto de conocer a 4 chicas y a sus familias que se enfrentan a unos trastornos alimenticios que han dominado sus vidas y a las dificultades de la adolescencia y las exigencias sociales. Su valor les llevará detrás de las estadísticas, más allá de las falsas apariencias. Soñaba con comida. Soñaba que la comida me perseguía, o que los alimentos me comían a mí y no yo a ellos. La noche que pasé de rodillas junto a la cama de Maria, pensando que había muerto, no puede haber nada más duro. No hagan como que no pasa nada, no simulen que su familia es perfecta, solo empeoran la enfermedad. Sentía algo que me atemorizaba de repente, que esperaba que lo identificara. Una intensa rabia ardiente, irrefrenable. No está dispuesta a detenerse, crece y se fortalece, penetra en todos los secretos de mi cuerpo. Me dijo, sabía que podría no superarlo, pero el temor a engordar era superior a todo lo demás. Ya conoces la verdad definitiva. No puedes esconderte de ti misma. La principal traba radica en la capacidad de nuestra sociedad para crear falsas apariencias. Anorexia y bulimia, trastornos alimenticios. La anorexia y la bulimia afectan a más de 1 millón de personas en Estados Unidos, la mayoría chicas jóvenes. Si tuvieran que describirlas, seguramente dirían que son mujeres atractivas y de aspecto normal, pero comparten un problema muy serio. Tienen un concepto muy distorsionado de su cuerpo, así como de sí mismas como personas. Esta es la historia de 4 chicas jóvenes y de sus familias y su lucha contra los trastornos alimenticios. A los 26 años, Maria Hombacker vuelve a tener el control sobre su vida. Ha sido anoréxica durante años y arriesgó mucho al limitar su ingestión de alimentos. Su libro Días perdidos relata sus 15 años de dura prueba y su recuperación. Tenía que ser inteligente y estar delgada, y conseguí ambas cosas, pero no salió como había planeado. Annie es una universitaria de Seattle de 20 años. Padece bulimia desde hace 6 años. Come compulsivamente en exceso y, en contrapartida, vomita, toma laxantes o hace ejercicio de manera obsesiva. También ha sido anoréxica. Para ser sincera, no me encuentro muy bien ahora. Pero no se lo puedo decir a mi madre. No puedo. Necesita verme bien y no quiero decepcionarla. No sé. Es muy duro. Suni tiene 16 años y se encuentra en una fase inicial de lo que puede ser una larga y tortuosa lucha contra la bulimia. Comenzó teniendo 14 años. No lo hago adrede. No es que piense, me odio. Eso no se me pasa por la cabeza. No es algo intencionado. No me digo, voy a acabar conmigo. Simplemente sucede. Lo hace mi cerebro. Este trastorno alimenticio es muy complicado. Me supera, de verdad. Te engaña, miente. Esas mentiras le van a costar a sus padres casi 85.000 euros. Anna Westin, de Minneapolis, luchó contra la anorexia. Dado que su batalla termina de otra forma, solo podemos escuchar su voz a través de lo relatado en su diario. Me siento muy sola. Pienso en el peso, en comer y en la grasa. Me pregunto
¿Cuándo me recuperaré? Y me digo que nunca. Al mirar atrás, Maria Hornbacher ve algunos puntos de inflexión en su lucha. Uno de ellos se dio aquí, en Low House, un centro de internamiento de Minneapolis, donde Maria vivió durante casi 12 meses. Vuelve por primera vez en 10 años y reflexiona acerca de la batalla a la que se enfrentó aquí. La felicidad no entraba en mi cabeza. No se me ocurría pensar que iba a ser feliz. Así que en lugar de ello decidí ser delgada e inteligente. Sabía que tenía que recuperarme y que debía abandonar las dietas, dejar de obsesionarme con ello, ser normal. No quería acabar como una de esas mujeres que odian su cuerpo. Tenía que ser una persona capaz de controlar su vida. Decidí no hacerlo, tenía que salir. Me engañé a la hora de salir y enfermé más de lo que creía posible. Estuve a punto de morir. Los trastornos alimenticios son enfermedades muy complejas, muy difíciles de tratar. El doctor Joel Yaraus es el director de la unidad de trastornos alimenticios del Hospital Metodista de Minneapolis. Lo achaca todo a una serie de factores: predisposición genética, química cerebral, influencias culturales, traumas, pérdidas y las complejas situaciones familiares. Se trata de enfermedades familiares. Dañan a muchas más personas aparte de quien lucha personalmente contra el trastorno alimenticio. El caos y la disfunción en las familias que sufren esta situación resultan devastadores. La psicóloga Pat Fallon lleva 20 años tratando los trastornos alimenticios. Cuando veo a las familias, siempre les pregunto. Me intereso en lo que creen que el trastorno alimenticio expresa en su hogar. ¿Es una voz? ¿Qué dice? ¿Está hablando? ¿Qué expresan la anorexia y la bulimia? ¿Qué está pasando? Maria vive en Minneapolis. Creció con unos padres que trabajaban en el teatro, actuando y dirigiendo. Como muchas otras personas con trastornos alimenticios, Maria sentía la presión, real o imaginaria, de unos padres que le imponían unas expectativas excesivamente altas. Crecí entre intelectuales. Mis padres pertenecen a ese mundo. Son dos personas muy inteligentes, tanto que intimidan. Y quería ser como ellos. De verdad, quería ser como mis padres cuando creciera. Maria sentía que tenía que comportarse como un adulto, incluso cuando era muy joven. Era animadora, la editora del periódico del instituto, era la contralto solista, evidentemente soprano no, de todos los musicales. Participaba en las obras de teatro, jugaba al fútbol, hacía de todo. Era una chica brillante. Rompía los moldes en lo que se proponía. ¿Qué podía fallar? Pues mucho. Todo fallaba. Al crecer, por ejemplo, no voy a decir que mis padres me presionaran, pero era evidente que el éxito era su meta principal, la de ambos. Evidentemente, el éxito era y sigue siendo de una forma peligrosa mi máxima aspiración. No creo que eso sea lo más sano del mundo. Antes, la felicidad era lo más importante. Suni Eisenberg estudia tercero en un instituto de un pueblo cercano a Seattle. Libra una batalla contra los trastornos alimenticios parecida a la de Maria, pero su vida familiar presenta otros desafíos. La familia de su madre es de India, con ascendencia surafricana. Su padre es un radiólogo jubilado que se enfrenta a una invalidez que le ha postrado en una silla de ruedas durante casi la mitad de su vida. Para Suni, sus problemas son ridículos comparados a los de su padre. Me resulta duro hablar de él. Ni siquiera hoy en día puedo hacerlo. Ver cómo ha aceptado su vida tal y como es, tal y como vive, debe ser duro. No estar capacitado como el resto. En casa, Saras, la madre de Suni, está siempre ocupada y también trabaja como voluntaria.
Me gustaría que mi madre se tomara una parte del día para sentarse a ver una película. Nunca la he visto hacer eso, ver una película de principio a fin sin tener que hacer nada. Annie estudia en la universidad. Estando en el instituto, su apretada agenda y sus buenas notas hacían que pareciera la viva imagen del éxito adolescente. Solo había un lugar en el que se sentía segura, junto a su caballo Icy. Sentía que sus presiones eran las normales dentro de una familia con otras preocupaciones. La regla de oro en mi casa cuando era pequeña era: no seas difícil. Era una especie de trágate tus necesidades y problemas y trata de hacerle la vida más sencilla a los demás. Vives en una familia con otras personas y tenemos que llevarnos bien, así que tendrás que acostumbrarte a ciertas cosas. Nos centrábamos en nuestra otra hija. Tenía problemas de depresión, que en ocasiones eran muy graves. Estábamos preocupados. Buscábamos ayuda para cubrir todas sus necesidades. Creo que ese fue uno de los motivos por los que no nos dimos cuenta de la depresión de Annie. Con mi madre siempre tuve la duda de: ¿doy la talla? ¿Soy buena persona? ¿Hago lo correcto? ¿Hago bien? ¿Hago bien? ¿Soy buena persona? Era siempre: mamá, ¿estoy haciendo lo correcto? Los niños con trastornos alimenticios suelen sentir que ellos son los responsables de mantener unida a la familia. No quieren provocar más problemas en una familia que ya sufre numerosas presiones. Anna Westin pudo haber sufrido esa sensación. Te despertabas de tu adormecida existencia cuando el sol se retiraba y te sentías culpable e inútil, como si tuvieras que haber cumplido tus sueños, pero te habías quedado dormida. Todas estas chicas sentían la necesidad de convertirse en algo que no eran, de responder a las expectativas de sus padres, de no ser una carga, de mantener a su familia unida. Sus necesidades las llevaron a seguir caminos similares hacia un mecanismo de aguante que al principio parecía proporcionar alivio y evasión. Durante muchos años fui incapaz de entrar en casa de mis padres sin ir inmediatamente a la cocina pensando en qué iba a comer. La típica chica de los 80 sola en casa después de clase. Llegaba, tomaba algo de comer, ponía Apartamento para tres, veía la televisión y comía siempre lo mismo al salir de clase. Comía hasta alcanzar una especie de estado semi-inconsciente y me dormía. No sé por qué lo hacía. Quizás porque estaba aburrida o porque no quería pensar. Porque iba alguien a comer sin parar. No quería pensar ni sentir nada, era soporífero. María comenzó a odiarse porque comía demasiado. Hasta que sus amigas del instituto le hablaron de las purgas y decidió probarlo. La primera vez que vomité, llevaba años odiando mi cuerpo. Desde que tenía 4 o 5 años. Y aquella vez decidí por primera vez que estaba gorda. Dejé de ver la televisión, solté la bolsa de fritos y bajé las escaleras en una especie de estado adormecido. Me eché el pelo hacia atrás y vomité. Y así comencé un ciclo muy largo. Lo hacía todos los días después de clase y luego un par de veces al día. Luego empecé a evitar ir al instituto para quedarme en casa y vomitar y lo odiaba. Odiaba la sensación de hacerlo, era asqueroso. Suni también se sentía aliviada vomitando. Era una forma de evadirme. Podía asimilarlo todo, las presiones de todo el día, todos mis sentimientos, sin saber muy bien lo que sentía. Y lo eliminaba todo vomitando. Annie padecía bulimia y vomitaba para aliviarse. También empezaba a sufrir una depresión clínica. Vas dependiendo cada vez más de ello y sin darte cuenta lo utilizas para arreglarlo todo. Si tienes miedo, si estás enfadada, nerviosa, atemorizada, lo que sea, lo solucionas con tu trastorno alimenticio.
sea cual sea el que sufras. Se parece mucho a una adicción, como el alcoholismo. La gente utiliza la bebida para evadirse, para asimilar ciertas cosas. La mayoría de las personas con trastornos alimenticios tienen otros problemas psicológicos, como ansiedad, adicciones, depresión o trastornos obsesivos compulsivos. Para María iba más allá de atiborrarse y vomitar. Sufría anorexia y hacía de todo menos dejar de comer. Empiezas a ponerte metas. Quiero bajar a 45, quiero ponerme en 40, ahora hasta 35 y cada vez vas bajando más. Recuerdo estar mirando a la báscula. Indicaba 30 y yo pensé, 25. Solo sabes que ya no te encuentras mal. Ya no piensas en lo que te molestaba. Al principio es un alivio, te ayuda. Parece que va funcionando. Pero al final no sirve de nada. Necesitaban dejar de ver la bulimia como una solución a sus problemas personales. Debían darse cuenta de que se trataba de un problema que les afectaba en su vida diaria. Tenían que pasar de la negación de los efectos que el trastorno alimenticio tenía sobre ellas. Debían comprender que en realidad les impedía disfrutar de las relaciones personales y de la vida que deseaban. En una sociedad que apoya la imagen de la delgadez, resulta difícil para una mujer conciliar los halagos que recibe al adelgazar con el inevitable rechazo que se producía cuando alguien averiguaba cómo se consigue. Cuando estaba muy delgada, en el peso más bajo que alcancé, en esa época me paraban por la calle. Los chicos trataban de ligar conmigo en los bares y esas cosas. Mi salud era malísima. Estaba enferma. Pero me piropeaban mucho por estar tan delgada. Cuando el trastorno progresa, las pacientes empiezan a verse definidas por el mal y se sienten solas. Esperaba que todo el mundo se fuera a casa cuando solo quedaba el conserje y puede que algún profesor. Recuerdo el eco de mis pasos por el pasillo y el sonido en el baño cerrado y hueco, y lo que retumba el ruido de vomitar en un baño vacío, en un edificio vacío, en un instituto vacío. Es uno de los sonidos más solitarios que recuerdo. Los trastornos alimenticios se convierten en el mayor secreto que se puede tener. Nadie los comparte, a no ser que sea con una persona que también padezca un mal similar y con la que se pueda compartir el problema. Pero casi siempre se mantiene en secreto. Dejaba la ducha abierta. Hacía eso siempre. Dejaba el grifo corriendo o la ducha abierta. Lo hacía para disimular el ruido. Annie logró ocultar su trastorno alimenticio a sus padres durante 4 años. Me sorprendía que con el tiempo mis padres no lo supieran. Es que vomitaba todos los días en su casa. Y me chocaba que no lo notaran, pero a la vez me sentía bien. Y tomaba medidas muy serias para que no lo supieran. Su madre, Ginger, no lo averiguó hasta que Annie estuvo a 3.000 kilómetros de su casa, en el segundo curso de su carrera en Illinois. Una compañera de la hermandad de Annie nos llamó desde la universidad y nos dijo, creo que su hija tiene un problema muy grave. Le respondimos, ¿qué? Y nos explicó, me parece que sufre bulimia. Contesté, no creo. Y se hizo un silencio hasta que nos contó que había estado hablando con una amiga que le había confesado que llevaba 4 años sufriendo este problema. Dije, ¿qué? ¿4 años? Me parecía increíble. Mi mayor miedo era que lo descubrieran, que supieran que no era tal y como pensaban y que era mucho más imperfecta de lo que creían. Y tendrían que asimilarlo. Mi madre iba a volverse loca. Yo pensaba, Dios mío, ¿qué pasará si se enteran? Es una experiencia demoledora, porque tus recuerdos de los últimos 5 años se vienen abajo. Fue como averiguar que no lo habíamos hecho bien. No teníamos ni idea de lo que le pasaba a nuestra hija. María también ocultaba su enfermedad a sus padres. Comenzó a provocarse el vómito con tan solo 9 años,
pero sus padres no lo averiguaron hasta que cumplió los 14, cuando fueron a visitarla al internado. Para entonces ya sufría anorexia. Cuando la vi, casi me desmayo al verla tan cadavérica. Estaba muy nerviosa, alterada e hiperactiva. Tenía la cara llena de marcas, las que aparecen debido a la anorexia muy grave. No una que se sufre desde hace una semana. Había perdido el 25% o más de su peso. Se trataba de una crisis evidente. Llegué a un extremo en el que prefería estar muerta. De hecho, rezaba todas las noches: quiero morir mientras duermo, no puedo seguir así. La noche que pasé de rodillas junto a la cama de Maria, pensando que había muerto, agarré su mano y recé: no puede haber nada más duro. Cuando los padres de Suni descubrieron el problema de su hija, su rendimiento escolar había bajado, sufría una depresión y su bulimia iba a peor. Suni aceptó un internamiento en la única clínica para trastornos alimenticios del estado de Washington. Pero cuando sus padres llamaron al centro, descubrieron que habían cerrado unos días antes. Una noche de invierno de unas semanas más tarde, Suni robó un frasco de las pastillas de morfina que su padre tomaba para sus continuos dolores. Después bajó a darle un beso de buenas noches. Le dije: te quiero, papá, siempre te querré. Era una especie de señal como diciendo: adiós, y me tomé 1500 miligramos de su morfina. Mi marido vino a la cama y no se podía dormir. Yo tampoco podía. No dejaba de decir: esta niña está muy deprimida. Ve a ver si ha intentado suicidarse o si lo va a hacer. Ve a ver. Saras acudió a la habitación de su hija. Suni estaba inconsciente. Solo recuerdo que tenía la mandíbula apretada. Estaba muy tensa. Tuve que tirar con las manos para intentar que le entrara el aire. La ambulancia llegó justo a tiempo. Mi trastorno alimenticio estaba fuera de control. No podía recuperar las riendas de mi vida. Había tocado fondo. Tenía dos opciones: o la utopía de recuperarme enseguida, o aquí se acaba todo. Y escogí la segunda. A pesar de su careo con la muerte, Suni pasó poco tiempo en el hospital. 2 semanas más tarde volvió al instituto. Esa noche volvió a intentarlo. Justo 2 semanas más tarde. Sobredosis. Esta vez me lo dijo muy claro. Llegó y me dijo: quiero que me llevéis al hospital. Y le contesté: ¿por qué? Me dijo: otra sobredosis. Era una forma de decir: necesito ayuda, la necesito ya. Pero sin esas palabras. Era como si lo disimulara. Actuaba, montaba un número y me creía que todo iba bien. Pero no era así. Los gritos de ayuda de Suni recibieron una respuesta. Disfrutó de una segunda oportunidad. Para Anna Westin las dudas eran más profundas. A los 17 años se cuestionaba su propia existencia. Dudamos de nuestra cordura. Pensamos que nos hemos vuelto locos y caemos en el foso de la vida perdida. ¿Qué quiero? Es la pregunta más difícil, porque tengo 2 respuestas enfrentadas. Una me matará, y a veces me parece la más acertada. A los 20 años, la anorexia de Anna se había agravado tanto que el médico de la familia advirtió que si no la hospitalizaban podría morir. La ingresaron en el Hospital Metodista de Minneapolis. Me asusta todo lo que está sucediendo. No puedo controlar mis pensamientos. Sé muy bien lo que tengo que hacer, pero es muy difícil. Sufro cambios de humor. Puedo estar deprimida y un segundo después puede suceder algo que me devuelve la sonrisa. Los padres de Maria Hornbacher lo habían intentado todo: médicos de familia, consejeros escolares y terapeutas. Ya solo quedaba una opción posible: el internamiento en una institución.
Era un sombrío día de marzo. Recuerdo contemplar desde la ventana un árbol desnudo sin hojas. Sabíamos que esta era su última oportunidad para recuperarse. Era consciente de que estaban hablando acerca de internarme en un psiquiátrico. Había alcanzado ese punto de locura. Se trataba de algo serio. Iba más allá de intentar ser una chica alta y delgada. Miraba al infinito envuelta en un abrigo, sentada en una silla, meciéndome hacia adelante y hacia atrás, y había una serie de personas decidiendo dónde ingresarme. Jay y Judy llevaron a Maria a Low House, un centro al que acuden las adolescentes con problemas mentales y emocionales cuando el resto de remedios fallan. Fue horrible, horrible. Mi madre lloró y eso no pasa nunca. No llora nunca. No hablamos demasiado. Le dijimos que la queríamos y no dejábamos de abrazarla. Ella lloraba, nosotros también, y la dejamos ahí. Cerraron la puerta cuando nos marchamos y ya no podía salir. Estaba encerrada. Creía que me iba a morir sin más. Estaba encerrada en una de esas habitaciones con ruidosos fluorescentes y no podía decidir nada en absoluto. Ya no era algo surrealista, se acabó la fantasía, ya no era emocionante y a nadie le importaba que estuviera delgada. La familia de Annie también buscó ayuda profesional. Abandonó los estudios universitarios en segundo y buscó voluntariamente un centro de internamiento. Empezamos a tratar los problemas familiares por primera vez, porque se dieron cuenta. Y eso provocó que habláramos de todo aquello. Estuvo bien, fue un buen comienzo. Nos sentíamos optimistas, casi como si nos hubieran operado. Pensábamos, muy bien, has tenido un problema durante mucho tiempo, pero ahora vamos a hacer que te ayuden. Vamos a acabar con ese comportamiento tuyo y tus hábitos alimenticios. Todo un mes de comidas sanas y regulares. Va a estar genial. Entras pensando que solo necesitas ayuda en los aspectos superficiales. Crees que si levantas el ánimo, tu trastorno alimenticio perderá importancia. O tal vez que tienes un trastorno moderado. No piensas que vas a tener que cambiar por completo. Los pacientes como Annie suelen requerir psicoterapia, y esta suele combinarse con medicamentos antidepresivos y tutorías alimenticias. Los terapeutas tratan de hacerles comprender su comportamiento. Ese es el primer paso en el camino a la recuperación. La terapia individual suele complementarse con terapia familiar. Más adelante descubrimos, cuando llevaba unos días en casa, que no habíamos terminado. No sé, igual fuimos un poco inocentes. Hay quien se enfrenta a ello durante tantos años. Someterse a un tratamiento en una clínica es el principio y no el final. La gente piensa que acudes al tratamiento y sales siendo la misma persona, pero sin el trastorno alimenticio. Pero estos trastornos son un mecanismo de protección. Camuflan muchas cosas, muchos problemas, las partes que a una persona no le gustan de sí misma. Y lo normal es que durante el tratamiento haya muchas cosas que emerjan hacia la superficie. Después del segundo intento de suicidio de Sunny, los médicos advirtieron a sus padres que necesitaría un tratamiento prolongado, pero ya no había clínicas para internarla en Washington. De modo que llevaron a Sunny a Idaho, a una clínica privada donde recibió un tratamiento de casi 3 meses. Espero que si las cosas no han ido bien, si no se ha recuperado, que pueda hablar de ello, que sea capaz de tratar el tema. It helps me get through the day if I'm not feeling well. Everyone else will love me for who I am, and I can be accepted for who I am because I love me. That's all that matters. Sunny insiste en que está preparada para volver a casa, pero aún queda mucho por resolver. Oh, Mom, you know, that's your fault. No, get away from me. De vuelta a casa en Seattle,
Sarah sospechaba que el costoso tratamiento de 3 meses no había dado el resultado deseado. Unos días más tarde, Suni entra en el baño y se provoca el vómito. Empiezas a comer y a vomitar de nuevo. Y te dices, no ha servido de nada, no valgo para nada. Mírate, no puedes hacer nada. Te sientes fatal. La verdad es que te hace mucho daño. No hay nada peor que saber que tus padres se han gastado mucho dinero tratando de ayudarte a mejorar y que lo has desperdiciado. Ese sentido de culpabilidad es frecuente. Los terapeutas indican que la recuperación requiere algo más que fuerza de voluntad. Investigaciones recientes indican la influencia de la genética y la química cerebral, así como del historial del paciente y la situación familiar. Sinceramente, creo que nuestra familia ya no es compatible. Otra pelea por algo sin importancia. Una cosa lleva a la otra y todos empiezan a gritar. Creía que me estaba volviendo loca, pero no era yo. No quería necesitar nada de mi madre. Me veía pegajosa. Así es como describía ella a los niños. Cuando se cansan se vuelven pegajosos. No quería serlo, ni pedir demasiado, ni ser una llorona. No quería molestarla. Ni siquiera quería hacerle perder la calma. Creía que los niños tenían que madurar bastante rápido y que tenían que seguirte la corriente, adaptarse a lo que hiciera el resto y formar parte del bloque. Quería ser perfecta, porque si no lo conseguía, o si no lo aparentaba, si alguien notaba que no era perfecta, me odiarían y se alejarían de mí. Y los necesitaba. ¿Qué sería de mí sin ser perfecta? No daría la talla. Sería mediocre. Según un terapeuta, Maria creía que para reconciliar a sus padres tendría que ponerse enferma. Y escuchar eso fue duro de verdad. Creo que enfermé porque estaba cansada. Ya no podía más. Ya no quería ser la perfecta. Pensé, vale, seré la enferma. Ahora de verdad, se va a ir todo a la mierda. ¿Queréis que se vaya todo a la mierda? Pues ahora veréis. Allá vamos. Estoy harta de vuestras peleas. Gracias a la terapia familiar, los Hornbacher han comprendido que su comportamiento pudo haber contribuido a empeorar el estado de Maria. En aquella época no se daban cuenta de cómo estaba afectando a su hija. He escuchado cosas sorprendentes por parte de algunas personas, como negarse a analizar la situación familiar. Yo creo que si no te sometes a ello, no puedes esperar que tu hija mejore en absoluto. Fue duro sentarse en las sesiones familiares y decir, sí, soy muy controlador. Sí, intento controlar cada céntimo que se gasta mi familia. Sí, todo eso es cierto. Es muy duro. No es que eso por sí mismo vaya a resolver el problema, pero es un gran paso. Y ha de ser una parte principal de la cura, de la terapia. Tiene que serlo. Annie sigue ahora una terapia individual. Esto ha supuesto una fuente de conflicto. Estoy segura de que mi madre pensaba que la terapia y el tratamiento tienen que centrarse en mí, en que yo cambie y aprenda a vivir de otra forma. No creo que esperara a que nadie le dijera, creo que tiene que cambiar ciertos comportamientos. Tiende a pensar que esto es mi problema, mi enfermedad, que yo soy la que está enferma y la que necesita cambiar. La terapeuta de mi hija le ha dado un libro llamado The Narcissistic Family, la familia narcisista. Era un feroz ataque contra los padres que ignoran las necesidades emocionales de sus hijos. Y no comprendía los motivos para que leyera ese libro. A partir de entonces comenzó a odiar a mi terapeuta. No la soporta. Y me lo repite en cuanto tiene ocasión.
This tire looks really low. Next time you go to the gas station, you might check it. We were just at the place yesterday. El trato que recibimos en estos casos es: será mejor que mantengan las distancias. ¿No creen que ya han causado suficientes problemas? Si mi tratamiento se enfocara como quería mi madre, empeoraría. Estoy segura. Mark, el padre de Anna Westin, se sentía atrapado entre su voluntad de arreglar la situación y el descubrimiento del insidioso origen de la enfermedad de su hija. Estaba convencido de que, de algún modo, podría abandonar su comportamiento, pero más adelante comprendí que me equivocaba. Se trata de una enfermedad muy difícil de entender, un trastorno muy duro, porque el que lo sufre no tiene fuerza de voluntad ni valor suficiente para reunir fuerzas para salir de ahí. No es ese tipo de enfermedad. Los tratamientos para casi todos los trastornos alimenticios requieren un largo y difícil proceso. La media de tiempo empleado para recuperarse es de 7 años, y para la familia supone una dura prueba. Son una parte de la ecuación, pero la mayoría comprende que, en definitiva, es la paciente la que debe realizar el esfuerzo de recuperarse. Durante el verano previo a su último curso en el instituto, Suni sigue adelgazando. No sabe qué hacer. Trato de ser más fuerte. Pero es muy difícil, de verdad que lo es. Solo eres capaz de echarte a llorar y decir: ¿por qué no se va? Que se vaya con otra persona. Ya lo he sufrido bastante. Desesperados, sus padres encuentran una clínica en Arizona, Remuda Ranch, pero el coste es de 70.000 euros y el seguro no cubre nada. Saras negocia. Es muy caro. Me han dicho que en lugar de 70.000 euros nos cobrarían 52.000 por 2 meses. Suni está emocionada, pero teme fracasar. Puede que vaya a Arizona a un lugar llamado Remuda Ranch el sábado. Creo que lo sabremos hoy. Por un lado quiero ir para mejorar, pero por el otro, creo que al salir seguiré igual de destrozada. 5 semanas después de enviar a su hija a Remuda Ranch, la familia viaja a Arizona para unirse a ella. Van a pasar una semana de intensas terapias familiares. Nuestra hija está allí con la intención de curarse, pero el entorno familiar tiene su importancia a la hora de conseguirlo. Así que vamos a tratar de aprender a facilitar el regreso a la realidad de Suni. Hemos hablado 3 veces con ella esta semana por teléfono. Tiene muchas ganas de vernos, y nosotros y su hermana también, claro. Sé que ha engordado, así que tengo ganas de volver a ver a una chica sana. Es muy difícil, porque dicen que es un proceso muy largo. Recuperarse lleva mucho tiempo. Una no se recupera en 1 o 2 meses. Suni asegura estar lista, quiere volver a casa. Mi marido y yo no pensamos lo mismo. La hermana de Suni, Rassi, tiene 10 años y no comprende del todo el problema de su hermana. Nunca he pensado en los motivos. A mí me parece muy guapa. Y creo que ha conseguido muchas cosas. No sé por qué se comporta así. Sé que puede mejorar si quiere hacerlo. Lo importante es si de verdad quiere o no.
Tras 2 semanas de terapia familiar, Saras tiene otro concepto de sí misma y de sus relaciones familiares. No sentía nada. No sabía cómo sentirme. Al mirar al pasado y ver tantas cosas que habías ignorado y eras incapaz de recordar, pero todo acaba brotando, todo. Porque a no ser que seas sincera contigo misma, no serás capaz de curarte. No he sido el tipo de madre que Suni quería. Fui muy distante. Estaba para todo, lo hacía todo por ella y la ayudaba en lo que podía. Pero a la hora de comunicarnos, no supe mostrarme afectiva. Así que ahora tengo que aprender a hacerlo. Until you do what you believe in, you don't know whether you believe in it or not. It was by Leo Tolstoy. Tras un profundo examen de conciencia, 60 días de tratamiento y más de 50.000 euros, todos esperan que Suni esté en el rumbo correcto para recuperarse. El mismo día que llega a su casa, se provoca el vómito. Igual no estaba preparada, como dijo mi madre. Me han pasado muchas cosas por la cabeza. Era como si estaba asustada. Me sentía desplazada en un entorno en el que había vivido mucho tiempo. Estoy muy triste. Sobre todo al ver que ha desaparecido la comida, porque resulta evidente, no está engordando, pongámoslo así. Así que te das cuenta de que la chica sigue vomitando y purgándose. Si alguna de estas chicas fuera drogadicta o alcohólica, sus padres contarían con el apoyo de su seguro médico a la hora de pagar semanas o incluso meses de tratamiento, pero se han visto obligados a pagar por sí mismos todo el coste de las terapias. Volvemos al principio del principio. Un nuevo comienzo. Huele a nuevo. Sabe a nuevo. Parece nuevo. Da la sensación de ser nuevo. Camisetas, sandías y refrescos. Renovador. En casi todos los estados, la mayoría de compañías de seguros no facilitan un internamiento a largo plazo para trastornos alimenticios. Los padres de Anna Westin, Mark y Kitty, lo averiguaron de la forma más dura. La compañía de seguros, que no había hablado nunca con Anna ni sabía nada de ella, argumentó que no había una necesidad médica. Me parece obsceno. Me da muchísima rabia. Tengo mi propia empresa, así que me suscribí a un seguro. Lo hice porque era el mejor disponible, y me horrorizó descubrir que se querían lavar las manos con mi problema. Ana tenía una enfermedad de la que no querían oír ni hablar. Uno de los argumentos de la aseguradora era que estaban dispuestos a pagar un tratamiento efectivo, pero no hay ningún tratamiento efectivo para los trastornos alimenticios. De modo que era como decir, muy bien, enviémosla a casa para que se muera. Mi desgracia continúa. No hay manera de librarme de ella, ¿verdad? De todas formas, ¿quién me escucha? Nadie. Mi vida ya no vale nada. Despedirme de un lugar tan hostil no debe ser tan duro como creer en él cada día. Y la verdad es que mi alma ya se ha marchado de aquí. Me dijo, fue el momento más duro de mi vida. Me dijo, no me encontraba bien. Sabía que podría no superarlo, pero el temor a engordar era superior a todo lo demás. Una de las mejores amigas de Anna, Vanessa, también sufrió anorexia. Vivía en Los Ángeles cuando supo que Anna estaba de nuevo en el hospital de Minneapolis. Unas horas más tarde ya había tomado un vuelo. Al entrar en la habitación de Anna, se encontró algo para lo que no estaba preparada. Se dio la vuelta y la alegría me desbordaba al volver a ver a mi amiga. Y lloraba de alegría por eso, pero al mismo tiempo se me rompió el corazón. Porque no era ella. No como yo la recordaba. No la había visto nunca así. Estaba triste, parecía otra persona. No mi Annabel.
Había perdido mucho peso en esos 4 meses. Eso fue lo que me destrozó. Porque me di cuenta de que la enfermedad la tenía totalmente dominada. Acabaré por caer. Permaneceré en coma durante unos momentos hasta que mi pálida luna se ponga. Todas las estrellas se caen rápidamente del cielo enrojecido. Duermen entre las pilas de hojas caídas, bajo las aguas templadas. Anna Westin sucumbió a su enfermedad. El 17 de febrero de 2000 se administró una sobredosis de calmantes. Mientras lloraban la muerte de su hija, los Westin iniciaron una guerra contra la compañía de seguros que le había negado un tratamiento a su hija. La negativa de la aseguradora no causó la muerte de Anna, pero creo que contribuyó. Y desde luego aumentó la presión sobre nosotros y nuestro dolor. Kitty y Mark lideraron una campaña legal contra la aseguradora en Minnesota. En un acuerdo histórico alcanzado en junio de 2001, la aseguradora accedió a pagar al Estado casi 7 millones de euros para tratar a pacientes a los que se había negado un tratamiento. También aceptó la formación de un tribunal independiente que revisara cada petición de ayuda a enfermedades mentales que fuera rechazada. Los Westin recibieron 800.000 euros y los están utilizando para crear la primera clínica de Minnesota para el internamiento y el tratamiento de trastornos alimenticios. Sentiré que todo este tiempo, este dolor y sufrimiento, están de algún modo justificados. La pérdida de Anna, si pudiera volver atrás y recuperarla, hubo momentos después de su muerte en los que estuve muy enfadada con Dios. Le decía, ¿sabes? Lo habría hecho de todas formas. Podrías habérmelo pedido. Habría estado a tu lado. No necesitaba perder a Anna. Pero no era cierto. Ya basta de dar vueltas, de girar y dar la espalda o mirar de lado. Ya no tengo los pies enfangados en la arena. Los hemos liberado y ahora se pueden mover. Maria seguía con su batalla en Low House. La terapia, la medicación, la nutrición y la disciplina resultaban muy caras y no causaban ningún efecto en una adolescente que parecía estar encaminada a una muerte segura. Sombría, rebelde y enferma hasta la desesperación, rechazaba cualquier terapia, incluso un simple abrazo. Lo peor era que necesitaba que me abrazaran a todas horas. Un día otro paciente, un chico mucho más joven con una enfermedad mental diferente, se atrevió a acercarse a la sombría Maria para darle un abrazo. No fue una especie de momento místico, solo era un niño de 12 años con gafas dándome un abrazo porque ya no podía más. Empecé a llorar y me dio una palmada en la espalda. Me dijo, no pasa nada, tranquila, si quieres te doy otro mañana. Y no sé, empecé a recuperarme. Hemos visto cómo sucede, pero aún no sabemos el porqué. Los terapeutas aseguran que el apoyo familiar es una herramienta clave para el éxito. No hay que achicarse nunca, nunca, porque nosotros somos los adultos. Tenemos los medios. No me refiero al dinero, sino la fuerza mental, a la voluntad y el amor para alcanzar cualquier meta que nos propongamos. Y el haber superado una crisis no quiere decir que no vaya a haber otra peor, porque probablemente la suframos. Han pasado 10 años desde que Jay y Judy acunaran a su hija en lo que parecía su lecho de muerte. Es evidente que todos queremos que nuestros hijos sean estupendos, delgados, guapos, inteligentes y todo eso.
Pero lo mejor que podemos hacer es aceptar al niño tal y como es. Lo más duro para Jay fue admitir que no podía decidir el futuro de Maria. Tienes que aceptar en algún momento la sensación de impotencia. A la hora de curar o ayudar a controlar la enfermedad, no puedes hacer casi nada. Eso le corresponde al paciente. Es la única persona capaz de hacerlo. Tomé una decisión que rara vez se toma en este mundo, y era averiguar lo que pasaba y arreglarlo. Tuve que sufrir mucho para recuperarme. Lo más seguro es que tenga que enfrentarme a la comida todos los días. Creo que las familias deben saber eso. El problema real, lo que les atormenta, está enterrado en lo más profundo. Y el proceso de descubrirlo implica ir eliminando las capas de la cebolla para averiguar lo que hay dentro. Y eso lleva mucho tiempo. Si eliminara mi manera de pensar y mi forma de tratar mis problemas y mi trastorno alimenticio, y sobre todo mi depresión, no sé qué va a quedar de mí si lo eliminas todo. No sé qué hay debajo. Y la idea me asusta muchísimo. Sería eliminar lo único que conozco. Puede que en lugar de preocuparme de lo que come, de si come suficiente, si engorda o adelgaza, tenga que preocuparme de mi relación con ella. Debo mantener conversaciones con ella y demostrar que me preocupa de verdad. Saras se ha unido a un grupo de terapia para padres, para intentar ayudarse a sí misma, a su hija y a otros padres que puedan estar descubriendo que sus hijos sufren un trastorno alimenticio. From the time she was little, you know how you do with little babies, you scratch their back. Well, I'm still scratching her back. But now all I'm scratching is bones. So... Cuando empecé con las sesiones me decía, ¿por qué voy a preocuparme? Mi hija sigue estudiando, saca sobresalientes, todo va bien. Y no te das cuenta de que al cabo de un año sus notas empeorarían, intentaría suicidarse y tantas cosas. Todo se vino abajo. Cuando pienso en ello, me doy cuenta de lo importante que es volver a la terapia porque hay otros padres que lo ignoran, porque sus hijos no han sido diagnosticados o no han encontrado ayuda para ellos y si no la consiguen se verán en mi misma situación. Enfrentarse a ciertos aspectos conlleva un esfuerzo enorme para una familia. Abrirse como padre y decir, estoy dispuesto a esforzarme en lo que pueda. Si he causado algún mal, haré lo que me digas para ser de ayuda. Eso puede suponer una terapia en sí. Y he visto reacciones muy positivas ante esta actitud que han llevado a una recuperación. Con tiempo, esfuerzo y tratamiento, Maria logró superar su enfermedad y recuperarse. Annie y Sunny siguen librando su batalla para conseguirlo. Anna Westin nunca tuvo la oportunidad. Nunca habrá un momento en el que no seas tú misma. Hay quien tratará de ocultar su existencia, aparentando ser quien no es. Pero ¿para quién actúa? Ya conoces la verdad definitiva. No puedes esconderte de ti misma. La principal traba radica en la capacidad de nuestra sociedad para crear falsas apariencias. Seguimos aprendiendo acerca de las causas, tratamientos y la prevención de trastornos alimenticios. Con el tratamiento adecuado, la mayoría de los pacientes se recuperan. Las últimas investigaciones indican la existencia de un componente genético. Pero una vez un trastorno alimenticio se hace fuerte, le arrebata años a sus víctimas, perjudica su integridad física y les roba la juventud. Por ello, nuestra meta principal es prevenir los trastornos alimenticios. Deberíamos aprender a identificar los síntomas para tomar medidas eficaces. Agradecemos el valor de las mujeres como las que han conocido. Al compartir sus historias con nosotros, nos han recordado que siempre queda la esperanza
y que podemos alcanzar la felicidad. Gracias.